gente, bienvenidos un día más al canal. Hoy estaremos, como vieron en el título, conociendo 40 cosas en las que Cuba fue primera y tú no las sabías. Cuba fue la primera en muchas cosas, incluso antes que países súper desarrollados. Así que quédate para que veas todos los datos. Pero antes, mi nombre es Rosita. Si no te has suscrito, suscríbete al canal y dale like al videito. Así que sin más, empezamos. En Cuba se instaló el primer sistema de alumbrado público de toda Iberoamérica en 1889. Fue la primera nación de Iberoamérica en tener un cementerio alejado de una iglesia. Fue un cubano el primero que aplicó anestesia con éter de toda Iberoamérica. ¿Sabes cuál fue el próximo? ¡Sí sé! Sé que te gustan las novelas. Yo te conozco. Creo que a todo el mundo le gustan las novelas. ¿Y qué haría si te dijera que el término novelas y series radiales fue creado por un cubano? ¿Acaso no lo viste venir? Pues sí, se trata del cubano Félix Cainet. También en 1900 recibió el primer automóvil de toda América Latina. Y en 1946, la primera mujer iberoamericana en cantar en la Scala de Milán fue la compañerita Zoila Gall. ¿Sabes cuál fue el primer cubano en ganar el primer campeonato de ajedrez? Esta dueña mía me hace muchas preguntas. El cubano José Raúl Capablanca. A su vez, el primer campeón mundial de ajedrez proveniente de un país subdesarrollado. Estamos escapados, caballeros. Los cubanos estamos escapados, no hay duda de eso. Y el primer edificio construido con hormigón armado de todo el mundo, edificio apartamentos, se construyó en La Habana. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Obvio que el Fonsa. El segundo país del mundo en emitir oficialmente televisión a color en 1950 fue Cuba. El cubano Ernesto Lecuona se convirtió en el primer iberoamericano director musical de una productora cinematográfica y el primer cubano en recibir una nominación a los premios Oscar. También en 1940 Cuba aprobó la más avanzada constitución para aquella época. También en el mismo año se convirtió en el primer país del mundo en elegir un presidente de raza negra, electo por sufragio universal y por mayoría absoluta, aun y cuando su población era mayormente blanca. En 1937 decretó por primera vez en toda Iberoamérica la ley de jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo y la autonomía universitaria. El médico cubano Carlos J. Finlay fue el primero en descubrir el agente transmisor de la fiebre amarilla que diezmaba muchísimos pueblos. Dijo cómo prevenirla y tratarla. En 1913 se realizó el primer vuelo de toda Latinoamérica, el cual duró aproximadamente 2 horas y 40 minutos entre Cuba y Cayo Hueso. Y por supuesto, la primera ciudad del mundo en tener telefonía con discado directo, ¿cuál fue? La Habana. En 1877 se realizó en La Habana la primera demostración de una industria movida solo por electricidad de todo el mundo. ¿Sabes de dónde fue el primer cosmonauta de toda Latinoamérica? De Cuba. Y no solamente de Cuba, de Guantánamo, de donde mismo soy yo. Me siento muy orgullosa. Se trata de Arnaldo Tamayo Méndez. Y sí, desde pequeñita veía una bola así en Guantánamo, que había un museo donde ponían la bola donde fue al espacio. Todavía no sé si es la original o una réplica, me parece que es una réplica, pero bueno. Fue Cuba la primera en el mundo en cantidad de emisoras por número de habitantes y extensión territorial. Y según la misma ONU, Cuba se convirtió en el segundo país de toda Iberoamérica con la menor tasa de analfabetismo. Además, reconocido que es el país de Iberoamérica con mayor tasa de médicos per cápita. El primer país de Latinoamérica en conceder el divorcio a parejas en conflicto fue Cuba en 1918. Pero bueno, el anillito va para adentro porque aquí sí nos amamos, ¿eh? Aquí no hay ningún conflicto, que los conozco. En 1922 se convirtió en la segunda nación del mundo en inaugurar una emisora radial y la primera en radiar un concierto de música y un noticiero. Creó el primer departamento de rayos X de toda Iberoamérica. Hola, ¿sabes que Cuba fue la primera nación de Iberoamérica en tener ferrocarril y la tercera en el mundo? Ah, ¿no sabías? Pues te lo estoy diciendo ahora. Cuando era pequeña veía muchas películas de tranvía. A mí me encantan los tranvías. Es una sorpresa para mí descubrir que mi país fue uno de los primeros en Latinoamérica en tener tranvías. O sea, ¿what? En 1951 creó el primer hotel con aire acondicionado central. Una barbaridad. En 1950 un músico cubano marcó un récord incluso no igualado ni por Elvis Presley ni por los Beatles. Fue Damaso Pérez Prado con su pieza Patricia Mambo, que estuvo
estuvo 15 semanas consecutivas en el Hit Parade de Estados Unidos. En 1959, La Habana se convirtió en la primera ciudad del mundo con la mayor cantidad de cines, 358 para ser más exacta, incluso superando a Nueva York o París, que ocupaban el segundo y el tercer puesto respectivamente. ¿Sabías que en 1951 un cubano se convirtió en el primer productor más importante de la televisión norteamericana? Sí, se trata de Daisy Arnaz, también el primero en el mundo en el uso de una tercera cámara en programas televisivos. ¿A que no te sabías ese dato, Yo siempre aquí para informarte. La primera locutora del mundo fue la cubana Esther Perea de la Torre. En 1871, el cubano Esteban Bellán se convirtió en el primer iberoamericano en jugar béisbol profesional en los Estados Unidos. La extraordinaria voz de la soprano Rosalía Herrera famosa en la ópera, fue la segunda voz en ser grabada en cilindros y placas de discos de todo el mundo. Tremendo privilegio. El primer campeón olímpico latinoamericano fue un cubano, el esgrimista Ramón Fons, en 1900. Yo sé que las pesas no tienen mucho que ver con esto, pero aquí también hacemos ejercicio, aquí también podemos ir a los Juegos Olímpicos, La escritora cubana René Méndez Capote fue la primera mujer de toda Iberoamérica en manejar un automóvil. Mujeres al poder. Fue la primera de Latinoamérica en reconocer el voto de la mujer y la igualdad de derechos entre sexos y razas. En 1957, La Habana se convirtió en la segunda ciudad del mundo en tener un cine en 3D y multipantallas. La gran duquesa de Luxemburgo, María Teresa, esposa del gran duque Enrique, es cubana y ha sido la primera soberana de una monarquía europea de origen latinoamericano. Y a su vez el príncipe de Asturias, Alfonso de Borbón, se enamoró de la cubana Edelmira San Pedro y abandonó su título de príncipe de Asturias y su derecho a la corona de España. Las cubanas con su belleza causando estragos en las monarquías europeas. Cuba es uno de esos libros de lectura interminables. Más allá de las cosas por las que es conocida esta isla, es todo un mundo de curiosidades naturales, culturales y sociales. Esas que han hecho sonar el nombre de Cuba más de una vez.